Muy bien. Entonces, les digo que ya habíamos hablado, pues, de cómo se construye este concepto de las integrales sobre curvas, que ya les di nombres, que son las integrales de línea. ¿Ok? Y les decía que lo que hoy nos concierne trabajar son los conceptos para calcular estas cosas de manera más sencilla. ¿Sí se alcanza más o menos a notar esa idea? Y para calcular esto de manera más sencilla, primero vamos a ver unos teoremas. Los teoremas son fórmulas matemáticas que nos ayudan a calcular las cosas más sencillas, por lo menos en esta rama de las matemáticas. ¿Ok? Entonces, déjenme les anoto el primer teorema, creo que vamos a ver tres o cuatro, no me acuerdo bien, ahorita se los pongo. ¿Ok? Entonces, el primer teorema, bueno, sí, hombre, dice que una curva puede estar hecha de curvas más pequeñas. Una curva gamma puede estar hecha por curvas más pequeñas, más pequeñas. ¿A qué me refiero con esto? A veces una sola fórmula para la curva no es posible por la naturaleza de la curva. O sea, imagínense que es así, luego así, luego así, luego así. ¿Ok? Y que esta cosa es mi curva gamma. Ah, bueno, pues el comentario es que una sola fórmula no me puede describir esta curva porque está muy fea. ¿Ok? Un comentario que no les he hecho, pero dentro de lo que cabe no se me hace tan importante, es que las curvas son orientadas. ¿Ok? Hay que seguir el orden que me da la indicación sobre la curva. ¿Ok? Ahorita les hago comentarios sobre eso. El comentario importante ahorita es que esta curva se puede dividir en varias. A este pedacito lo puedo llamar curva 1, a este pedacito lo puedo llamar curva 2, a este pedacito lo puedo llamar curva 3 y a este pedacito lo voy a llamar curva n como si hubiera muchas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el comentario? Ah, por separado esos pedazos sí tienen fórmula. ¿Ok? Pero juntos, como una sola curva, yo no puedo describirlos con una sola fórmula. Es imposible. ¿Ok? Y la verdad suele pasar, es algo muy, muy normal. Entonces decimos que la curva grandota, y eso es lo que tengo que escribir, entonces decimos que la curva grandota que se llama gamma es la concatenación de las curvas, las más chiquitas, que quedamos que se llaman gamma 1, gamma 2, gamma 3. Si hubiera más, tendríamos que contarlas hasta la última. Yo sé que en mi dibujo nada más hay 4, pero, o sea, en general una curva puede estar hecha de 10 partes, de 15 pedazos, bla, 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 ¿no? Entonces, esto se representa con el siguiente símbolo. Decimos que la gamma grandota es igual a gamma 1 más en un círculo significa concatenado, gamma 2 más 1, 2, 3, más hasta llegar a la última. Ese es el símbolo de la concatenación de curvas, ¿ok? Repito, es una manera de decir que tengo una sola curva grandota, pero que no la puedo visualizar solita, la tengo que visualizar como pedazos. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Y el teorema lo que nos dice, la parte importante es que entonces, para calcular la integral en la curva grandota de alguna función, que recuerden que ese es nuestro objetivo en general, lo que tenemos que hacer es calcular por separado las integrales en las curvas pequeñas. ¿Ok? Yo calculo la integral en la curva 1, calculo la integral en la curva 2, la calculo en la 3, en la 4, en la 5, en todas. Y al final, lo que tengo que hacer es sumar los resultados. ¿Ok? Aquí recuerden que los puntos suspensivos significa que puede haber más. ¿Ok? Entonces, otra vez, volviendo al dibujo.
Yo quiero calcular la integral en toda la curva. ¿Ok? Pero por la manera en la que está hecha la curva no lo puedo hacer de un solo golpe, por así decirlo. Tengo que irme por pedazos. Primero la calculo aquí, luego la calculo aquí, luego la calculo aquí en todos los pedazos que tenga, luego la calculo aquí. Y al final, después de haberla calculado por separado, sumo los resultados. ¿Sí se alcanza a entender la idea? ¿Dudas, comentarios sobre eso? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Una de las maneras más fáciles de parametrizar es haciendo rectángulos, ¿ok? Yo tengo dos números complejos y me lo voy a llevar fácil en el ejemplo, ¿ok? El primer número complejo es 1 más i y el segundo número complejo es 2 más 3i, ¿ok? Y hay, no sé si es con ese color, dos líneas, una completamente horizontal y una completamente vertical, que me unen esos dos puntos. Esa es la manera más fácil de parametrizar para llegar de un punto a otro. Ahorita les enseño la segunda, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, la curva por la que quiero integrar es esa. Pero si se fijan por su naturaleza, está dividida en dos partes. Gamma 1 y gamma 2. ¿Sí lo alcanzan a notar? Entonces, significa que yo para calcular la integral en el contorno gamma, digo, en la curva gamma, tengo que separarlo en la integral en gamma 1 más la integral en gamma 2. Entonces, no siempre me van a dar las parametrizaciones. A veces me toca sacarlas a mí. Es por eso que les digo que esta clase de ejemplos son los más famosos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a tener que obtener las fórmulas para gamma. ¿Ok? Entonces, las fórmulas para gamma 1 y gamma 2 las tengo que obtener yo. ¿Ok? Y nos tenemos que basar en nuestros conceptos más básicos del cálculo. ¿Ok? Si yo lo viera en el plano cartesiano me va a ayudar mucho. Aquí está el número 1. Aquí está el número... Ay, no sé qué está pasando, dejen que cargue, perdón. Aquí está el número 1. Aquí está el número 1, dije. Aquí está el número 1 y aquí está el número 2. Y de manera vertical, aquí está el número 1, aquí está el número 2 y hasta arriba está el número 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que visualizar? Que durante la primera línea, la altura jamás cambia, es constante. ¿Sí lo alcanzan a notar? Entonces, ese comentario es muy importante, porque entonces significa que no hay fórmula. La altura se queda en 1. Entonces ese se pone ahí normalito. ¿Por qué? Porque la altura nunca cambia. Pero lo que sí cambia es el valor horizontal, que ya sabemos que es la X. ¿Ok? El valor horizontal lo voy a poner con la letra T porque sí cambia. Y yo nada más tengo que ser consciente de dónde a dónde va. El valor va desde 1 hasta 2 de manera horizontal. ¿Sí lo alcanzan a notar? Porque de manera horizontal empieza aquí y termina aquí. Recuerden que estoy viendo por separado solamente la parte horizontal de la curva. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, como nada más es de manera horizontal, pues ya no batallo. ¿Sí se alcanza a notar eso? Ahora, para la segunda curva, ¿qué va a pasar? La componente horizontal siempre va a valer 2. ¿Sí lo alcanzan a notar? Siempre, 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 siempre vale 2. Entonces, en la segunda parte es al revés. Aquí va el 2 porque nunca cambia. ¿Y quién es el que sí cambia? Ah, pues el valor
vertical. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, el valor vertical, la Y, ahora es la que lleva la letra T. Y misma idea, ¿de dónde a dónde tiene que ir? Ah, bueno, pues va desde el 1 hasta el número 3. Entonces yo aquí le pongo que va desde el 1 hasta el número 3. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, estas son la parametrización de la curva que a mí me interesa. ¿Cuál es la bronca? Que es una curva que está dividida en dos pedazos. Entonces, gamma 1 es la parametrización de la primera curva y gamma 2 es la parametrización de la segunda curva. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es sustituir estos valores por separado, calcular las integrales y pues realizar las operaciones, ¿no? Vamos con una función fácil. Digamos que la función es z cuadrada, para que sea un ejemplo fácil, ¿ok? Y queremos calcular la integral de gamma, es decir, de la curva completa de esta función. Entonces lo correcto va a ser hacerlo en dos partes. Primero gamma 1. La función es la misma, pero primero es gamma 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos necesitamos? Ah, bueno, yo necesito sustituir gamma 1. Y también vamos a necesitar su derivada. Son los dos datos que necesitamos. Entonces, si gamma 1 es igual, déjenme me acuerdo porque ya se me olvidó, a t más i. Recuerden que nosotros poníamos un 1, pero pues el 1 no es necesario escribirlo siempre. Entonces, ¿cuánto vale su derivada? Ojalá noten que vale 1, porque la t se convierte en 1 y la i es constante, se convierte en 0. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, y nos falta sustituir. ¿Cuánto vale f de gamma 1? Ah, bueno, pues la función lo único que hace es elevar al cuadrado. Y gamma 1 vale t más i. Entonces, pues son los únicos datos que necesitamos, ¿no? Que no se nos olvide que esto es de A hasta B, que son los numeritos que dijimos de dónde a dónde va el pedazo de curva. Entonces, la integral quedaría plasmada de la siguiente manera. La integral desde 1 hasta 2, la función t más i al cuadrado, multiplicado por la derivada de gamma, que es 1, diferencial de t. Afortunadamente este güey es de chocolate. Y calculamos nada más la integral. Es una integral fácil. T más i se convierte en t cúbica sobre 3 y esto se evalúa desde 1 hasta 2. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, aquí sería 2 más i al cubo dividido sobre 3 para la evaluación de arriba, menos 1 más i al cubo sobre 3 para la evaluación de abajo. ¿Ok? Hay que simplificar esto, pero pues no lo voy a hacer. Ahí ustedes lo hacen con calma. ¿Ok? Acuérdense que todo esto se simplifica, se hacen las operaciones y ya nada más sacamos un número complejo de dos partes. Falta la simplificación, pero repito que la voy a dejar pendiente, más que nada para no tardarme tanto. ¿Ok? Pero ¿se alcanza a entender lo que hice? Hice la integral en la primer curva. Ahora es necesario hacer la integral en la segunda curva, que quedamos que era 2 más it. Entonces, ahora, para la integral en la segunda curva de la misma función, es la integral de a b, pero para la segunda curva de la función sustituida en la segunda curva, por la derivada de la segunda curva diferencial de t. Entonces, vuelvo a escribir, la curva, ¿quién era? 2 más it. Su derivada, porque la necesitamos. Ojalá noten que su derivada es i, porque el 2 es constante, se elimina. Más it, la t se convierte en 1, la i se conserva, 1 por i, se queda la pura i. Y sustituir la función lo único que hace es elevar al cuadrado y la función es 2 más it.
Si se alcanza más o menos a notar la idea. Entonces, ya tenemos los datos que necesitamos. Es la integral de 1 a 3. Esta función iba hasta el 3, no hasta el 2. De la función, aquí le pongo 2 más it al cuadrado. Aparece la y el diferencial de t. Ojalá noten, ojalá recuerden que para hacer cambio de variable, i de t va junto. ¿Ok? Aquí hago un mini super hiper mega chiquito recordatorio. Si la u es 2 más it, su diferencial es i de t junto. Entonces, para yo poder usar la fórmula donde u cuadrada se convierte en u cúbica sobre 3, esta parte debe de desaparecer junta. En el ejercicio, bueno, en la parte anterior, no era necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la derivada de esto era 1 de t y el 1 es de chocolate, no tenía que escribirse, por eso pude usar la fórmula directamente. Pero aquí, la existencia de la i es necesaria, afortunadamente sí está. Como sí está, sí puedo usar esta fórmula. Entonces es 2 más it al cubo sobre 3. Evaluado desde 1 a 3. Y ya nada más plasmamos la respuesta. La t se cambia por 3. Entonces es 2 más 3i al cubo sobre 3, evaluación de arriba, menos 2 más i, porque sería 1i y el 1 no se escribe, al cubo sobre 3. Misma idea, falta simplificar, ¿ok? Y la respuesta final es la suma de los dos valores, ¿ok? No lo hice porque, no lo voy a escribir porque no lo simplifiqué por flojo, pero ahí ya ustedes sí deben de saber que este es el resultado de la primer curva, de la primera integral. Este es el resultado de la segunda curva de la segunda integral. Entonces, el comentario con palabras es que el resultado final es la suma y simplificación de los valores enmarcados. ¿Ok? Si se alcanza por lo menos a entender el concepto. Digo, la verdad, si no me quiero tardar haciendo la aritmética, pues porque quiero pasar a otros temas. Entonces ahí ya nada más ustedes me completan el ejercicio simplificándome este. Y pues repito que el resultado final nada más es sumar los dos números ya simplificados y pues obviamente volverlos a simplificar. ¿Sí se alcanza más o menos a entender la idea? ¿Dudas? Al final, ¿qué dice, maestro? ¿Enmarrados o cómo? Enmarcados. Parece Ah, una R, tienes toda la razón. Enmarrados, los números enmarrados. Son los números enmarcados. ¿Ok? Le puse palabra enmarcados para que sepas que son estos. gracias. ¿Ok? ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Muy bien. ¿Se alcanza más o menos a entender la idea? Sí, profe. Entonces todo el mundo comprende la dinámica de cómo se calculan las integrales de línea a la mala, porque esto es a la mala. Estamos haciendo todo el proceso, sustituyendo, integrando, chalala, chalala, chalala. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque ya lo que sigue es ver cómo se hace de manera fácil. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vámonos a la manera fácil. Vámonos a la manera fácil. Entonces, este también es un teorema. ¿Ok? Entonces, teorema. Dada una función f de z obviamente es variable compleja, continua en algún conjunto G,
Entonces dice, sea gamma una curva en G y dada F mayúscula de Z tal que F mayúscula prima de Z es igual a F minúscula de Z. Esta es otra función, ¿eh? O sea, yo tengo la función original que quiero evaluar, la minúscula, y entonces existe otra función mayúscula. Ahorita vemos cómo funciona. Entonces, la integral en la curva de la función minúscula es igual a la mayúscula evaluada en gamma de B menos la mayúscula evaluada en gamma de A. Ahí está. Esta es una adaptación del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Para variable compleja. ¿Ok? Hay que evaluar la primitiva en los extremos. ¿Qué me dice esto? Esto me dice, ¿sabes qué? Si puedes, no batalles. ¿Ok? Calcula cuánto valen los extremos de la curva, integra de manera normal y simplemente evalúa. Esto es un análogo a la segunda parte de la tarea 5, donde nos dice, ok, ya sabes cómo se deriva teóricamente, vámonos a la manera fácil. Solamente deriva y sustituye. ¿Ok? Entonces aquí el comentario es que nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos esta manera de, ok, ¿cómo funcionaban las integrales? Pues integrabas y sustituías. Es lo mismo. Vas a integrar y vas a sustituir. El único comentario es, ¿qué se sustituye? Pues los valores de los extremos de la curva. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Un ejemplo. Escucho. No, decía que nos dieras un ejemplo. Sí, eso va, tranquilo. Primero les tengo que hacer un comentario, ¿ok? ¿Qué pedo con la G? ¿Ok? Acuérdense que las funciones no siempre son continuas. En variables reales es muy fácil verlo, pues porque los dibujos salen todos raros, y pues ya cuando los dibujos están todos raros dices, no es continua. Y cuando las funciones no son continuas, muchas cosas malas pasan. En variable compleja ya quedamos que ver la gráfica no es fácil, pero los conceptos son los mismos. No todas las funciones son continuas y esto de lo que estamos hablando solamente funciona cuando sí lo son. ¿A qué me refiero? Yo tengo una función, ¿ok? La función está en algún lado. A mí me dieron una función, pero esta función solamente es continua, por ejemplo, aquí, ¿ok? Entonces, la función es continua aquí, significa que este pedazo que yo estoy dibujando de rojo es la G. ¿Ok? A mí me dicen, si la función es continua aquí que se llama G, bueno, entonces, si la curva con la que yo quiero integrar está dentro, aquí está la gamma, bueno, entonces ahí el teorema sí es válido. ¿Ok? Si yo tengo una curva adentro, es más, que ni siquiera sea... O sea, que se va como diferente. Acá abajo. Aquí está mi curva. ¿Ok? No por fuerza tiene que tener ahí como que la forma de... ¿Ok? El chiste es que la curva esté adentro del pedazo donde sí sea continua la función. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una curva acá, no importa que la curva esté más bonita. Esta curva roja está fuera de la parte continua. Entonces, sí se puede calcular la integral, pero no se puede calcular con este teorema. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? ¿Más o menos? Perfecto. Ok, nada más ese es el comentario sobre la letra G que aparece en el enunciado del teorema. Ok, entonces, vamos con un ejemplo súper, hiper, mega sencillo. Yo tengo una curva
que empieza en el 1 más i. ¿Ok? Es decir, el primer valor es 1 más i. El primer valor. ¿Ok? Pero esta curva está muy fea. De repente se viene para acá. Luego se viene para acá. Luego se viene para acá. Va para arriba, va para un lado y va para el otro. ¿Ok? Y esa curva termina en el número 2 más 3i. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si yo me baso 100% en el dibujo, ojalá lo noten, el dibujo tiene que la curva tiene 1, 2, ay, qué fea gama, 3, 4, 5, 6 partes, ¿sí lo ven? Entonces, para yo poder calcular esta integral de contorno, esta integral, perdón, de línea, lo que yo tendría que hacer es calcular 6 integrales. ¿Sí lo alcanzan a notar? Sí, en el modo difícil, sí. En el modo difícil. Pero en el modo fácil me dice, güey, tú identifica nada más cuáles son los valores. El primer valor y el valor final. ¿Ok? Ahorita les enseño en cuestión de la fórmula cómo se encuentra el primer y el último valor, pero ahorita estamos empezando con uno con dibujo. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que empieza en el 1 más i y sigue por aquí hasta llegar, después de dar 1000 vueltas, hasta llegar al 2 más 3i, pues ya tengo el primer valor y el segundo valor. Entonces, nada más agarramos la función y la integramos. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de z cuadrada diferencial de z? Pues z al cubo sobre 3. Esta es la f mayúscula. El nombre de esto es primitiva. Y esto viene desde cálculo diferencial integral, ¿eh? Esto no es nuevo, esto ya estaba. La z minúscula es la función original, la z mayúscula es cuando integras y se llama primitiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Me dice, la integral en el contorno que te interesa no es más que agarrar la primitiva y evaluarla en los valores de los extremos. El de b es el valor final, este es el valor final, y el de a es el valor inicial. Lo llamé primer valor, pero pues creo que sí me entienden a la idea, ¿no? Entonces, yo para resolver este ejemplo, lo único que tengo que hacer es agarrar z cúbica sobre 3 y evaluarlo en 2 más 3i y evaluarlo en 1 más i. Es decir, que esto me queda como, ¿qué es evaluar? Sustituir respetando las operaciones. Esto va al cubo sobre 3 y el valor final es 2 más 3i. Bueno, 2 más 3i. Menos evaluar, pero en el valor inicial fue 1 más i. Entonces aquí le pongo 1 más i al cubo sobre 3. Obviamente la simplificación de esto también es necesaria y no lo voy a hacer, pero lo que me interesa ahorita es que entiendan cuál sería la manera de poner los datos antes de hacer nada más la pura aritmética. ¿Sí se alcanza más o menos a entender la idea? Sí, profe. Entonces, lo voy a poner con palabras. Con palabras el teorema significa, el teorema nos dice que integremos la f y la evaluemos en las orillas, en los extremos de la curva. No importa qué tan culera esté la curva tiene que tener extremos, ¿ok? Entonces, lo único que nos dice el teorema es que hay que integrar la f y evaluarlo en las orillas. Obviamente restarlos, eso viene en la fórmula, ¿ok? ¿Sí se alcanza más o menos a notar esa idea? Sí, profe. Oye, pero decía lo de la G. ¿Cómo sabemos cuándo no está en la G?
Está muy culera la curva o muy separados los puntos. No. Aquí ya depende mucho de qué tanta práctica le tengas a las funciones, ¿ok? Acuérdate, donde las funciones son discontinuas, donde hay cosas que no se pueden hacer, dividir entre cero. Aquí ya podemos sacar raíces cuadradas de números negativos y logaritmos, así que en realidad lo único que no se puede hacer es dividir entre cero. Entonces, ¿dónde una función no es continua? Donde te pidan dividir entre cero. Pero pues esta función, que aquí está, ni siquiera tiene divisiones. ¿Sí lo alcanzas a notar? Es z cuadrada. Sí, ya. Entonces, esta función es continua en todos lados, entonces no te tienes que preocupar, ¿ok? Preocúpate cuando veas una función con divisiones y ya tú vas a decir, puta, si yo pongo este número me pide dividir entre cero, entonces ahí no es continua. ¿Sí se alcanza a notar la idea? Sí. Afortunadamente son pocas las funciones en las que nos tenemos que preocupar por eso. Nada más les hacía el comentario, pues porque yo lo tengo que poner en el enunciado y para que supieran qué significa. Pero en general casi no nos vamos a tener que preocupar de eso. ¿Ok? ¿Más o menos? Entonces, pregunta. ¿Esto fue más fácil o más difícil para resolver la integral? Más fácil. Solo usamos dos valores. Pero exactamente, solamente buscamos los valores. Entonces, ahora voy con otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el dibujo, pero sí tengo la parametrización? ¿Ok? Eso también es válido. Ejemplo. ¿Ok? Entonces, dada gamma de t, es decir, la curva, que va a estar dada por t más it cuadrada, pero siempre me tienen que decir de dónde a dónde. Entonces esto va desde 0 hasta 1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, me dicen, evalúa la función f de z igual a, algo fácil, nomás le voy a poner z, no quiero batallar. Igual a z, bueno, z más i, para que sea más interesante. ¿Ok? Evalúa la función z más i en la curva dada. Ah, bueno. Pues yo lo único que tengo que hacer es integrar. ¿Cuál es la integral de z más i? Ah, pues esto está fácil. Z se convierte en z cuadrada sobre 2 y a la i le aparece la z. ¿Ok? Esta, ¿cómo les dije que se llamaba esta madre? Es la f mayúscula. ¡Nombre! Primitiva. Perfecto, esta es la primitiva. Ahí está, ya tengo la primitiva. Me falta nada más evaluar. ¿Cuál es la bronca? Pues que yo para poder evaluar necesito saber cuáles son los valores extremos. Y los valores extremos salen, aquí le voy a poner con palabras, salen de sustituir. Me traigo toda la dislexia hoy. Sustituir los extremos del intervalo, el intervalo AB, que en este caso es de 0 a 1, en gamma. ¿Qué significa eso? Literalmente significa que el 0 y el 1 los tengo que poner en esta fórmula. El valor inicial va a estar dado por el 0 y el valor final va a estar dado por el 1. Entonces, cuando yo evalúo en 0 el primer valor, yo obtengo 0 más y 0 que es igual a 0. ¿Sí lo ven? Y cuando yo evalúo en 1, yo obtengo 1 más, de todos modos es 1 al cuadrado. Y por 1, que sigue siendo 1 más i. Entonces, este es el valor inicial y este es el valor final. ¿Sí se alcanza a notar la idea? Lo único que tuvimos que hacer fue sustituir estos, solamente tuvimos que sustituir estos valores en la curva, no en la función. Acuérdense que la función es la f, la gamma es la curva. Entonces, para obtener los extremos de la curva, evaluamos los extremos del intervalo en la misma curva. ¿Sí se alcanza a entender eso? Entonces ya la respuesta estaría dada por simplemente sustituir. ¿Qué hace la primitiva? Eleva al cuadrado sobre 2 y le suma i con z. Entonces, para el valor final es 1 más i.
pero aparece dos veces, porque aquí aparecía dos veces en la primitiva, es z al cuadrado e iz, entonces tiene que aparecer dos veces. ¿Ok? Esta es la primera evaluación. Menos la segunda evaluación es la evaluación del valor inicial, pero en este caso es 0. Ojalá noten que es 0 al cuadrado sobre 2 más i por 0, entonces toda esta parte da 0, no hay bronca. Con lo único que nos quedamos es con i más 1 al cuadrado sobre 2 más i por i más 1. ¿Qué me falta? Simplificar. No estoy simplificando nada ahorita, pero la esencia es esa. El resultado como tal es ese número imaginario que se ve ahí. La única diferencia es que para saber específicamente qué número imaginario es, pues falta simplificar. ¿Ok? Pero si se alcanza a notar lo que estamos haciendo, es integrar la función de manera normalita, como si estuviéramos en cálculo diferencial integral, encontrar cuáles son los extremos de la curva, y lo único que hay que hacer es sustituirlos. ¿Sí se alcanza más o menos a entender la idea? ¿Dudas? ¿Comentarios?